¿Qué tal, estimados estudiantes del primero y segundo de secundaria? Quien les habla, su profesor José Manuel Ríos Terrones, desde Cutervo, Cajamarca. Juntos para compartir esta importante área de ciencia y tecnología, en la experiencia de aprendizaje número 8, promovemos la salud como un bien de todos. En esta actividad número 6, estimados estudiantes, vamos a indagar sobre la presencia del hierro en los alimentos. Para hacer una indagación o una investigación científica, siempre nosotros, estimados estudiantes, tenemos que partir de una situación problemática o de una situación significativa. Y acá vamos a dar lectura a la siguiente situación significativa. Y dice, ¿no? Los estudiantes del segundo grado de la secundaria Mario Vargas Llosa de Visa dialogaban en clases sobre los alimentos que contienen hierro. Todos estaban mencionando alimentos como carnes rojas, lentejas, hígado, espinaca, entre otros. Cuando Julio dijo, hoy yo consumí bastante hierro en el desayuno a través de cereales. Todos se quedaron en silencio, pero segundos después el profesor le preguntó a Julio, ¿cómo puedes comprobar si realmente los cereales que consumiste contienen hierro? Julio le respondió, profesor, ¿puedo usar la fuerza electromagnética del imán para atraer los cereales? Entonces, estimados estudiantes, ustedes han escuchado o han leído esta lectura que se nos presenta en la siguiente situación significativa, en donde los personajes que más influyen en esta situación significativa es el docente y el alumno Julio, ¿no? En donde el alumno Julio dice que ha consumido bastante hierro en el desayuno a través de cereales. Y para ello el profesor lo pregunta, ¿no? ¿Cómo me puedes comprobar si realmente los cereales que consumiste contienen hierro? Y para Julio lo responde, le dice, no puedo usar la fuerza electromagnética del imán para atraer los cereales. Entonces, en esta lectura, estimados estudiantes, vamos a reflexionar respondiendo las siguientes preguntas. ¿Qué factores intervienen en esta propuesta de experimentación? En esta propuesta de experimentación, estimados estudiantes, lo que nos acaba de decir Julio, pues la propuesta o el factor es la fuerza electromagnética del imán. Entonces esa sería la respuesta. La otra pregunta es, ¿la atracción de los cereales por el imán será una causa o un efecto? Entonces, en este caso, la atracción de los cereales por el imán viene a ser un efecto. Entonces, estas son las dos preguntas de reflexión que se nos presentan en la siguiente situación significativa. Ya teniendo contestado estas dos preguntas, el siguiente paso es seleccionar las variables, mis variables. Entonces para hacer una indagación científica se utilizan los siguientes términos, que es la variable independiente o la variable dependiente. Y ustedes saben ya, estimados estudiantes, que la variable independiente viene a ser la causa, es la que voy a manipular, y la variable dependiente viene a ser la que voy a medir, la que voy a observar. En este caso es si tiene atracción el hierro en los cereales, ¿no? Una vez encontrado ya las variables, planteamos una pregunta de indagación, y que esto va a ser el punto de partida para realizar nuestra indagación, como se dice. Entonces, para plantear la pregunta de indagación, tienes que incluir la variable independiente y la variable dependiente, ¿no? Como acá estoy señalando por el cursor, en la cual le hemos incluido, pues dice cómo influye
la fuerza electromagnética del imán para atraer el hierro en los cereales. Entonces, estimados estudiantes, esta sería nuestra pregunta de indagación para seguidamente realizar o plantearnos nuestra hipótesis. Y la hipótesis es una posible respuesta a la pregunta que nosotros nos hemos formulado. Entonces, la hipótesis será: la fuerza electromagnética del imán sí influye en la atracción del hierro de los cereales. El siguiente paso, estimados estudiantes, es que nosotros vamos a realizar un diseño de estrategias para comprobar nuestra hipótesis. ¿Y en qué consiste este diseño de estrategias? Acá en esta parte ustedes van a describir cuál va a ser su procedimiento que le permita verificar su hipótesis. Van a seleccionar los materiales o los instrumentos que van a utilizar. Para ello es importante que reflexionemos a través de estas preguntas que nos plantea para realizar este diseño de estrategias. Dice: ¿qué acciones puedo plantear para poner a prueba mi hipótesis? Acá, estimados estudiantes, justamente las acciones que pueden plantear para poner a prueba su hipótesis es justamente mediante la experimentación. Y recordemos, estimados estudiantes, que la experimentación es el proceso mediante el cual podemos someter nuestra variable a ciertas condiciones específicas para estudiar cómo se comporta o reacciona y comprobar si nuestra hipótesis es acertada o no es acertada. La otra pregunta importante que se nos plantea es: ¿qué datos cualitativos o cuantitativos necesito obtener? Los datos que se necesita obtener es qué alimentos son ricos en hierro y que nos aporta beneficios para nuestra salud, y para ello utilizaremos una cantidad de cada cereal. ¿Y con qué cereales haré la prueba? Entonces también tenemos ya que fijar con qué cereales vamos a realizar nuestra experimentación, ¿no? Tenemos ya que seleccionar cuáles son esos cereales. En este caso vamos a seleccionar la cebada, el trigo y el maíz. ¿Qué materiales utilizaremos? Los materiales que vamos a utilizar son estos 3 alimentos en los cuales vamos a chancar o moler. Lo vamos a poner en una tapa de gaseosa y para ello también vamos a necesitar una batea de agua y lo que nos están pidiendo, que es el imán, ¿no? La pregunta 5: ¿cómo puedo lograr que se manifieste la fuerza electromagnética en el cereal? Entonces, para lograr que se manifieste la fuerza electromagnética sobre el cereal, se debe haber una atracción entre el imán y el cereal. Para ello debemos acercar el imán cuidadosamente sin tocar el cereal. Y si vemos que el imán, si alguna partícula se pega al imán, entonces diremos que si hay una atracción, que la atracción es efectiva, en este caso del cereal. ¿Cuántas veces mediré y por qué? Es importante acá, estimados estudiantes, que ustedes cuando realicen medidas o observen, siempre tienen que repetir entre 2 a 3 veces. En este caso tenemos que observar detenidamente si la atracción de partículas de hierro de los cereales, si hay atracción de las partículas de los cereales en este caso. Entonces es importante, por eso dice medir entre 2 a 3 veces. El siguiente paso, estimados estudiantes, es generar y registrar datos de información. En esta parte ustedes tienen que utilizar los instrumentos de medición y comenzar a registrar los datos de información, como nos dicen, ¿no? Entonces
Para realizar esta experimentación, estimados estudiantes, ustedes tienen que alistar sus materiales y llevar el siguiente procedimiento, ¿no? Si nosotros vamos a hacer la prueba con 3 cereales, en este caso de la cebada, el trigo, el maíz, tenemos que por separado molerlo muy finamente, ¿no? Y una vez que ya hemos molido muy finamente, lo vamos a ubicar en una tapa de plástico, de gaseosa, lo vamos a tener ahí separado. A continuación, esa tapa de plástico de gaseosa, solamente de un cereal, vamos a ubicar en una batea con agua. Y cuando el agua ya esté quieta, vamos a acercar el imán para atraer si hay partículas de hierro en estos alimentos, ¿cierto? Hay que asegurarse, estimados estudiantes, de seguir el procedimiento paso a paso como se ha planificado. Si es necesario realizar algún ajuste, ¿no? Entonces, por eso nos dice, ¿por qué debo repetir las pruebas? Ya les habíamos dicho que es importante repetir las pruebas porque en este caso tenemos que observar muy detenidamente y comprobar si hay atracción de partículas de hierro de los cereales, ¿no? ¿Y de qué manera puedo representar mis datos? Es recomendable, estimados estudiantes, que en esta parte es importante que ustedes registren sus datos en una tabla, ¿no? En una tabla. Por ejemplo, en este caso se me ha ocurrido poner, ¿no?, nombre de los alimentos, en este caso del cereal. Tenemos la cebada, el trigo, el maíz. La cantidad, 25 miligramos, ¿no? Porque vamos a poner el alimento en una tapa de gaseosa, ¿no? Yo aproximo más o menos 25 miligramos. Entonces, comprobando ya, vamos a poner si es efectiva o no es efectiva, ¿no? Es efectiva cuando contiene hierro y no es efectiva cuando no contiene hierro. En este caso, entonces, ya nosotros hemos realizado la experimentación y vemos que la cebada, tanto el trigo como el maíz, sí es efectiva la atracción del imán. Eso significa que en su composición contiene hierro, ¿no? Contiene el hierro. Seguidamente, estimados estudiantes, ustedes tendrán que realizar el análisis de los datos de información. Y lo que nosotros lo recomendamos es que hagan una matriz en donde pongan su hipótesis, cuál ha sido su resultado y cuál ha sido su conclusión. En este caso de la indagación que hemos hecho, en la hipótesis, le vamos a poner la fuerza electromagnética del imán sí influye en la atracción del hierro de los cereales. Entonces nuestra hipótesis ya está comprobada porque ya ha pasado por la experimentación. Entonces estos 3 cereales sí influyen en la atracción, significa que sí contienen hierro, ¿cierto? ¿Y cuál ha sido nuestro resultado de la investigación? En el experimento realizado con los cereales como la cebada, trigo y maíz, hemos observado que son efectivas en la atracción de partículas de hierro. Y como conclusión, vamos a poner que el hierro es imprescindible en la formación de la hemoglobina y la mioglobina, que transporta el oxígeno desde los pulmones a los tejidos y órganos del cuerpo. Además, el hierro contiene propiedades magnéticas, por lo tanto es atraído por los imanes. Es nuestra primera conclusión. La otra conclusión: si un alimento contiene hierro, este debería verse atraído por las fuerzas magnéticas creada por el imán, aunque también depende del tipo de hierro que contenga el alimento. Y nuestra conclusión final es que el hierro de los cereales es suficiente para vencer la inercia y acercarse al imán. Esto significa que tiene un gran valor de hierro. Entonces, esto es el análisis de los datos de información que nosotros hemos tenido en la parte de la investigación. Y por último, estimados estudiantes, lo que tenemos que hacer es evaluar y comunicar nuestros resultados de indagación. Es decir, no quedarse ahí, sino que tenemos que difundir
ante nuestros compañeros, ante nuestra familia o en la comunidad en donde vivimos, y decir, caramba, hemos elaborado una indagación en la cual tienes que darle a conocer. Por eso decimos, elaboro mi informe de indagación para dar mis primeras ideas y recomendaciones, promoviendo el consumo de alimentos que contienen hierro con el fin de prevenir la anemia de mi familia y comunidad. Entonces, como ustedes ya han visto, estos son las secuencias, los procesos, los pasos que deben seguir para que ustedes puedan realizar una indagación. En este caso hemos realizado la indagación de cómo influye la fuerza electromagnética del imán en atraer el hierro de los cereales. Bueno, estimados estudiantes, hemos llegado a la parte culminante de esta clase. Quien estuvo con ustedes, su profesor José Manuel Ríos Terrones, desde la provincia de Cutervo, tierra del Ilucán. Conmigo será hasta otra nueva oportunidad. Muchas gracias.